olvida. Y cuando no dice, Sí, sí pone. sí, exactamente. La distracción misma y la ganas de comenzar. Muy bien, estamos hablando del modelo funcionalista, de la teoría funcionalista y estructuralista. Faltan algunas cosillas que ver todavía. Eh, quiero también tener que más adelante podamos ver también un poquito sobre un famoso pedagogo que se llama Paulo Freire. Freire, lo pronuncian Freire en portugués. Que es un gran educador es brasileño, aunque tiene ciertas tendencias marxistas, pero parte de lo que él educa pues tiene un gran sentido. De hecho, cuando hablemos del funcionalismo y la educación, ahí vamos a poder abordar algunas problemáticas que hay que también ver del papel educador que se están dando hoy en día, ¿verdad? Y Paulo Freire pues también hacía alusión un poquito a esa situación de cambiar un poco el modelo educativo, ¿verdad? Quizá veamos un poquito de él más adelante. No, no por ahora, pero quizá más adelante. Eh, porque quiero sintetizar lo más que pueda para el pensamiento de él y cómo adaptarlo también a las circunstancias que estamos viviendo hoy. Porque claramente es uno de los principales referentes de la educación pública hoy en diferentes partes de América Latina, aunque también hay ciertas cuestiones que hay que señalar como de cuidado, ¿verdad? Porque por lo que hemos visto en el sistema educativo de algunos países de tipo marxista pues, y socialista, pues el sistema educativo ha cambiado en vez de para bien, a veces para mal. Entonces también ese cuidado hay que tener. Sigamos hablando un poquito de las funciones. Estamos definiendo esas cuatro funciones de la sociedad según, ¿cómo se llama? Emil Durkheim, ¿verdad? Según también Malinowski y Radcliffe, que son los principales exponentes del funcionalismo. Ahora bien, estas son las cuatro definiciones, ¿verdad? La cuestión psicológica ya hablamos un poquito de la realización personal. Ahora bien, también hay que definir cuál es la función que presta cada una. En el caso de la función biológica, lo que pretende es que los ciudadanos se vayan adaptando. Primero a la familia, después a la comunidad, después al sistema legal, político, ¿verdad? Y por último, quizás hasta las relaciones internacionales. Es decir, permitir esta forma evolutiva, ¿verdad? De irse adaptando al entorno. Además de que participen también en el cuidado del ambiente, que es importante para la vida. Es decir, para el cuidado del medio ambiente, de los recursos, del manejo racional también de las tecnologías, que es importante también señalarlo. Todo eso va siempre en función de la vida y por tanto son elementos que hay que poner a, a, a coordinar adecuadamente para que no vayan a existir y nacer estos problemas sociales que a veces vemos. Por otro lado, en la parte cultural, la función es mantener las pautas, es decir, intenta que la cultura se esté compartiendo de generación en generación, porque eso facilitaría, ¿verdad?, que las nuevas generaciones también se vayan adaptando. El papel educativo aquí es muy importante para ello. Ya vamos a hablar del papel educativo y el funcionalismo, donde vamos a tocar mucho este tema de la parte cultural. La función social serviría pues para que los mismos ciudadanos puedan aprender a integrarse, que puedan trabajar en equipo, que puedan trabajar en grupos, que puedan interactuar, tengan buenas relaciones humanas, tanto para la vida social como también para la vida empresarial, que aprendan una excelente cultura organizacional, ¿verdad? Toda esta función debe prestarla también la sociedad misma, con sus diferentes aristas, la iglesia, la empresa, la escuela, el Estado, la comunidad. Es decir, todos estos ambientes los sociales prestan este servicio de integración. Para la función psicológica, pues claramente ayudar a alcanzar los fines, las metas personales, ¿verdad? Este sentido de logro que es tan importante para la misma autoestima, para el mismo sentido de felicidad del ser humano, ¿verdad? Que es parte también de esa función social. Por otro lado, ¿cuál es el método? ¿Qué método utiliza cada una para poder lograr ese objetivo de poner a funcionar estas actividades? En el caso de la biológica, mediante el sistema económico. Es decir, por eso es importante que la sociedad misma se esfuerce para que nadie se quede sin oportunidades. Porque en el momento en que descuidemos a uno, tan siquiera de la comunidad, ese puede convertirse en el próximo problema social. Si yo no le presto atención, por ejemplo, a los barrios pobres, la gente que está en los barrios pobres podrían llegar a engendrar hijos tan cansados de esa forma de vida que podrían llegar a delinquir. No digo que los pobres siempre terminen delinquiendo,
porque yo también vengo de una familia muy pobre y en mi familia no hay gente que sea ladrona. Pero evidentemente sí puede llegar a pasar, ¿verdad? Puede llegar a pasar que por el hambre, la necesidad, se lleguen a cansar y a desesperar que van a querer tener fácilmente las cosas, ¿verdad? Si no, ¿de dónde sacan entonces todos los sicarios, la gente que comúnmente se dedica a las mafias, ¿verdad? Cuando uno ha podido ver la historia de las grandes mafias, tanto en Italia como también en el caso de Colombia, ¿verdad? Lo que ha pasado, uno se da cuenta que es con la gente que ha pasado necesidad extrema, y son los que comúnmente se prestan a ganar dinero fácil. Y eso es un problema social gravísimo, ¿verdad? Miren, por ejemplo, Pablo Escobar, cómo llegó a tener el control de Colombia. Tenía cerca de, ¿cuántos? Digo que tenía, según el guionista de la telenovela, casi 3.000 sicarios. 3.000 sicarios contratados en la organización de la mafia de Medellín, del cartel de Medellín. ¿Y de dónde salieron ellos? ¿De la gente de clase alta? No, de la gente necesitada. ¿Verdad? Por eso es importante que no descuidemos a la gente que tiene escasos recursos, hay que darles oportunidades laborales, hay que procurar dar oportunidades laborales para que nadie obviamente pase necesidad y no se lleguen a esos extremos de meterse o en el vicio o meterse en la mafia o en el peligro o en la violencia. Entonces es importante el sistema económico por ello, ¿verdad? Cuando el sistema económico solo beneficia a unos, para que algunos solo acaparen la riqueza y todos se queden en hambruna, eso evidentemente va a generar no solamente un desequilibrio de clases, sino un desequilibrio en todos los ámbitos, social, económico, de desarrollo. Por eso es importante ponerle atención a ello. Esa es la razón también por la cual a mí me gusta que tengamos la oportunidad de leer a Saint Simon, cuando él hablaba del tema del papel del cristianismo, ¿verdad? Del papel de levantar a la clase más pobre. Esa es la misión más grande que le da sentido a ese principio de hermandad. Es decir, la iglesia está enseñando que debemos amarnos y debemos ser hermanos, pues hay que demostrarlo trabajando con la clase más desprotegida, que es mi hermano, y a esa persona también debo amarle. No es posible es una crítica tremenda la que él hace a la religión. La iglesia no debe descuidar a los pobres, ni la iglesia católica ni la evangélica, porque estamos llamados a servir a los pobres. Ya no podemos tomar ¿cómo se llama? O sea, si bien es cierto que Jesucristo le da un rebote a la crítica que hizo Judas en la última cena, cuando se acercó a aquella mujer y derramó el perfume en los pies de Jesús, y y Judas se puso a reclamar que ese dinero hubiese servido para ayudar a los pobres, Jesús le dice a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Es cierto que pareciera como que Jesús aplaza la preocupación por el pobre en ese momento para darle mayor importancia a lo que estaba realmente ocurriendo, pero eso no quiere decir que a Jesús no le importara a los pobres, porque en toda su demás predicación se notó una total opción preferencial por el pobre. Entonces, es claro que tenemos que seguir el ejemplo del maestro. O sea, que en ese momento no era importante, en ese preciso momento, porque había algo más grave que estaba ocurriendo, era el proceso de su entrega, pero claramente la iglesia queda en el llamado de seguir sirviendo al pobre. Pues así como la iglesia también presta parte de esta función social, pues hay que seguirla haciendo también a nivel de otras instituciones, la alcaldía, las ONGs, los grupos juveniles. Hay formas de poder servir a la gente pobre, de muchas maneras. Miren, no saben, a mí no me gusta echarme porras o vivas por lo que hacemos en la iglesia, pero yo fui testigo de un cambio que ocurrió bien drástico. Conocí una familia muy pobrecita, muy, pero muy pobrecita, su casa de bareque, de varas con lodo, eh, una de las paredes completamente rota, ¿verdad? Se le entraba toda la lluvia por ahí. Su cocinita eran 4 varas con cancel. Esa es su cocina. En una sola cama duerme una señora con cerca de 5 niños pequeños. En otra cama dormían como 3 niños grandes. Eh, los platos de comida eran guacalitos de morro o de esas panas para lavar la ropa. Ese era el plato donde servía el huevito revuelto para poder darle comida a los niños. Los niños descalzos, completamente desnudos, ¿verdad? Desde chiquititos. Pero se les empezó a ayudar a esta familia, poco a poco. Lo primero que se les llevaba es lo básico para el sostenimiento, el aseo personal y todo esto. Y en otra ocasión se les llevaron como 2 o 3 bolsas de ropa
que la idea era o para que ellos lo utilizaran o para por si querían vender y de empezar a hacer dinerito a partir de ahí. Pues la señora decidió ponerse a vender la ropa. O sea, dejó lo que podía bajar para los niños y el resto lo puso ahí en la frente de la casa para empezar a vender ropa usada. Con ese dinerito logró por fin comprarse una hornilla y se dedicó a hacer tortillas. Con ese dinero de las tortillas incluso participaba en las ferias agustinas aquí en Santa Rosa de Copán para poder vender pupusas. Con ese dinero de las pupusas mejoró la casa en la que vivía. Es decir, solo necesitó un pequeño empujoncito de apoyo para que ella pudiera reconstruir su propia vida con los niños. Hoy los niños no pasan peladitos en su casa. Hoy la casa es una casa un poco más digna que la que conocimos. Y es una cuestión que lleva su tiempo, pero se puede hacer mucho con el simple hecho de llevarle una bolsa para que venda ropa usada. Es decir, es una cuestión de incentivar y de motivar a la gente, ¿verdad? Y ellos lo único que esperan es una mano amiga que le dé una alternativa para salir adelante. Y cuando la ven, la toman en serio y se comprometen, ¿verdad? Y eso es algo por lo cual uno no debe parar de hacer obras de caridad, porque uno no sabe en qué momento, quizá el simple plato de comida que tú pudiste haberle dado a alguien, ese plato de comida le pudo haber salvado la vida en ese día. Después de eso, quizá se mantuvo un poco más con tiempo, vino la oportunidad y la luz para esa persona y pudo salir de esa circunstancia. Uno no sabe si la ropita que le dio le sirvió quizá para que por fin le dieran trabajo en algún lugar digno, ¿verdad? Uno no sabe si el zapatito que le dio le sirvió para seguir trabajando duramente donde ya no podía porque de repente tenía problemas en sus pies. Es decir, uno no sabe el impacto que puede llegar a tener cosas tan que quizá para uno sean tan pequeñas, pero para ellos a veces se convierten en una esperanza de salida. Por eso es que hay que ser trampolines de la gente que vive en esta situación. O si no, vamos a dar nosotros la ayuda, al menos ser puentes, ¿verdad? De comunicar casos como ellos a medios de comunicación, a ONGs, a organismos internacionales, al gobierno mismo, a la señora alcalde, a los señores diputados, ¿verdad? Que nada cuesta tomar un par de fotografías y decirle, señor diputado, ¿será que nos ayuda un poquito con esto? Tal vez se tocan el corazón los señores diputados de la pobreza de nuestro pueblo y hacen algo, ¿verdad? Aunque sea algo, algo se puede lograr por esta gente, pero detenerse a andar por la vida sin detenerse a ver el dolor ajeno, ¿verdad? Sin ayudar en este sistema económico que también necesitan para lo más básico, que es la primera función, la función biológica, la función fisiológica, el poder comer, el poder dormir, el poder tener un techo, ¿verdad? ¿Verdad? Claramente primero la alimentación y después la vivienda, pero en ese orden. Entonces es importante tener en serio esta función social. Por otro lado, el método para la cultural, para la función cultural, es mediante el ajuste del rol y los valores. Es decir, conforme se va transmitiendo la cultura de generación en generación, se van ajustando comportamientos, conductas esperadas. Pero eso puede ser también peligroso, por lo que vamos a ver más adelante en el tema educativo. Cuando toquemos la parte del funcionalismo y la educación, ahí voy a aludir un poquito al tema de la manipulación cultural a través de la educación, que también hay que prestarle mucho ojo. El método que utiliza la función social es mediante la aceptación de metas y expectativas sociales. Es decir, voy a poner a interactuar a la gente, pero si la gente me comunica que hace falta un proyecto comunal para esto, para lo otro, pues aceptar que son metas comunes, son metas que hay que ponerlas a funcionar. Entonces, yo como alcalde, yo como gobernante, yo como político, tengo que escuchar al pueblo de lo que realmente reclama, porque esas expectativas que surgen del diálogo, de esa interacción, son también importantes. Entonces, ese es el método que utiliza, ¿verdad? Es prácticamente la escucha de las metas comunes. Y el método que utiliza la función psicológica es mediante la coordinación de motivaciones para alcanzar objetivos. Es decir, de qué manera yo logro en una escuela, digamos, que todos los niños o chicos se sientan realizados. De qué manera logro a nivel, no sé, del Estado o de la comunidad, de la municipalidad, que todos los ciudadanos se sientan realizados. Sabemos que, y eso hay que tenerlo muy claro, que no podemos lograr la felicidad automática de todos. Es importante hacerle ver a la gente que el camino no es fácil, el camino es difícil. En el primer discurso de Javier Milei que acabamos de escuchar, él le dice a la gente, no es un camino fácil porque claramente van a tener todo el viento en contra. Primero, el nivel de pobreza que tiene Argentina ahorita. Y segundo, la gran oposición de los gobiernos anteriores.
Los políticos de oposición le van a estar haciendo la contra al gobierno, pero contra viento y marea, ¿verdad? Claramente le hace ver a la gente que se puede alcanzar la meta, ¿verdad? Pero hay que estar también conscientes de lo difícil que esto puede ser. Ahora bien, lo triste es cuando ocupan la dificultad de lograrlo como excusa para no hacer nada. Eso también no se debe permitir, ¿verdad? Y claramente hay que estar consciente como un político, cuando te digo al político que esto lo podemos lograr, pero no va a ser nada sencillo, pero si vamos viendo que poco a poco lo va logrando, pues hay que apoyarle. No hay que desesperarse, porque claramente todo es un procedimiento. Pero cuando dice, esto va a costar mucho y nunca comenzó, claramente ahí mejor hay que cambiar del sistema. Hay que cambiar de político, porque es alguien que no es proactivo. Y necesitamos gente que siempre sea diligente, proactiva, ¿verdad? Y que tenga iniciativa. Que no esté esperando que lo empuje la crítica para hacer algo, sino que lo haga porque es su deber político, ¿verdad? Su deber de gobierno. Ahora bien, también hay que prestar atención en cada una de las cuatro funciones, el lugar donde comúnmente ocurre cada función. Por ejemplo, la función biológica comúnmente se desarrolla en el hogar. Ahí comienza a suplirse lo más básico, para lograr la dignificación de la persona, para que esta persona pueda salir después a la parte social también a compartir. Después, la cultural se comparte en la escuela y los medios de comunicación, los encargados de difundir cultura, de difundir lo que llamamos prácticamente las tradiciones, ¿verdad? Las reglas, las normas morales, ¿verdad? Incluso las normas legales, que es parte también de la cultura. El medio o el lugar donde comúnmente se puede observar la función social es las entidades jurídicas, ¿verdad? Es decir, son ellos los que tienen que velar porque conforme a la ley se vayan supliendo las necesidades comunes. Son los expertos en derecho los que van a lograr que la legislación permita el desarrollo de los pueblos, por lo cual es a través de entidades jurídicas que se planifica llegar a permitir la integración de cada persona, permitiéndole legalmente participar, como cuando te dan la cédula de identidad para ser parte de la hondureñidad, o como cuando te dan el carnet de estudiante para formar parte del instituto. Eso es un proceso legal, ¿verdad? Entonces, también igual a nivel del gobierno se requieren leyes y también estatutos y también personajes de agentes que hagan cumplir la ley y logren ese cometido. Y por último, pues la función psicológica, el lugar más primordial donde ocurre esto es a través de instituciones políticas, religiosas y culturales. Porque claramente la realización personal depende del grado de participación y logro que tenga en cada uno de estos ámbitos. Si yo participo políticamente y pedí ser candidato y se me brinda la oportunidad de serlo y servir a mi pueblo, pues me voy a sentir realizado, ¿verdad? Si yo participé en un concurso, así como ahorita en Miss Universo, ¿verdad? Y ganó y se sintió feliz, ¿verdad? Y realizada, pues qué bonito, ¿verdad? Que tenga esa participación. Todo tipo de institucionalidad que permita que el hombre o la mujer lleguen a ese sentimiento de éxito, ¿verdad? Prestan este servicio. La comunidad religiosa, también las tradiciones culturales, si yo puedo compartir mi cultura, ¿verdad? Si no se me prohíbe. Qué triste es cuando un ciudadano se va del país, llega a otro país y de repente sus expresiones culturales se las ven mal. O incluso hay tanta xenofobia que les prohíben que puedan tener esas expresiones culturales. En España ese ha sido un problema tremendo, ¿verdad? Que poco a poco ha ido cambiando. En Inglaterra también fue un problema bien tremendo con respecto a las tradiciones musulmanas. Al principio fue chocante ver de repente a musulmanes ahí en Inglaterra que se arrodillaran en plena luz del día con alfombritas tiradas en el suelo para ponerse en dirección hacia la Meca y hacer sus tres oraciones cotidianas. Al principio fue chocante, pero poco a poco la gente se adaptó. Y hoy hay total libertad de hacerlo en cualquier lugar que lo quieran hacer. Ese tipo de permisividad pues hay que darla para que la gente no pierda ese sentimiento de felicidad, ¿verdad? Si eso le hace feliz, pues hay que permitírselo. Ahora, lo que no hay que permitir es cuando vengan, obviamente, organismos peligrosos que culturalmente dañen, obviamente, la civilización. Que eso es lo que hay que vigilar también con las mismas leyes jurídicas, ¿verdad? Así que la realización personal siempre va a estar un poco subordinada, ¿verdad? A la jurisdicción de un pueblo, a la legalidad de un pueblo, ¿verdad? Así que no todo éxito puede ser legítimo. Por ejemplo, el éxito de un narcotraficante, el éxito de un ladrón, el éxito de un asesino. Eso no puede permitirse que esa realización, entre comillas, de ser un gran narco, ¿verdad? Se permita en un sistema. Entonces, obviamente ahí hay que vigilar todo ese tipo de circunstancias, porque también eso, claramente eso puede dar felicidad a la gente, ¿verdad? Claramente el hecho de poder ser proxeneta, el hecho de ser prostituta, ¿verdad? Todo eso tiene que estar legalizado, tiene que estar, ¿cómo se llama? Vigilado por la legalidad de un país
para ver qué tan permisivo se es o no se es al respecto. Pero no se puede dar rienda suelta a eso porque claramente eso conduce también a problemas graves sociales, ¿verdad? Como la trata de mujeres, como la extorsión, como el asesinato, ¿verdad? Etcétera. Entonces, hay cosas que también hay que vigilarlas porque aunque sean cosas de logro personal, no son siempre morales. Bien, prosiguiendo un poquito con el tema. ¿Alguna pregunta hasta ahora con estas cuatro funciones sociales? Cuatro funciones de la sociedad, según los exponentes del funcionalismo y estructuralismo. Si no, pues veamos algunos detalles alrededor de Reginald Radcliffe, ¿verdad? Alfred Reginald Radcliffe es uno de los principales exponentes del estructuralismo. A él se le adjudican algunos logros, aunque él de alguna manera no lo acepta. A él se le adjudica el haber desarrollado el funcionalismo estructuralista. Sin embargo, él de alguna manera no aceptaba que él fuera el creador. Y es que, en cierta manera, tal vez era un acto de honestidad intelectual. Porque si bien es cierto, la idea del funcionalismo estructuralismo se da más o menos en este rango de tiempo, 1800-1900, ciertamente la filosofía que da origen a toda la idea de la función social y el estructuralismo social es un poco más viejo, es de la época moderna. Son los filósofos ilustrados los que empiezan a hablar del papel del político, el papel del Estado. Así que quizás no quería arrojarse sobre sí mismo una popularidad de una doctrina que tiene tanto pasado, ¿verdad? Y tanto fundamento en doctrinas anteriores. Entonces quizás sería por ello. Estoy especulando la razón por la cual él negaba este privilegio de ser considerado el antropólogo dedicado a esta parte. Pero bueno, en todo caso a él se le reconoce, ¿verdad? Y si él no lo quería aceptar, es un acto de modestia. Que no es el primer personaje en la historia que encontramos que le adjudican un sistema y que él se niega a ser padre de ello o se niega a aceptar un título que la sociedad le da. Como aquella filósofa Hannah Arendt, que tampoco aceptaba que le dijeran filósofa, sino que quería que le llamaran politóloga. No le gustaba el título de filósofa. Bueno, cuestiones personales. Este marco incluye pues conceptos descriptivos de la estructura social de los pueblos primitivos. Empieza entonces a hablar un poquito de cómo comenzó la organización social desde la época quizá del Paleolítico, ¿verdad? En adelante. Y también hasta llegar también a las culturas de Mesoamérica, también abordando toda esta parte de la organización también étnica de los pueblos. Eh, Después de Reginald Radcliffe, ¿verdad? Aparece entonces esta doctrina funcionalista estructuralista, ¿verdad? Que va a comenzar a tener también un gran impacto a nivel tanto de las universidades como también a nivel educativo. De hecho, el tema del estructuralismo es parte es una doctrina que va a intentar también tocar un poco las fronteras hasta de la pedagogía. Sobre todo con otra doctrina parecida que aunque el estructuralismo habla más que todo de la sociedad, hay una doctrina que se parece un poco en la parte filosófica que es el constructivismo. La idea, así como la sociedad se constituye de una estructura, pues también el conocimiento se puede constituir de una construcción. Entonces se parece un poco en el lado de la pedagogía. Así que hay una cierta similitud por ahí, en cada uno de los ambientes particulares. Uno por el lado social, que es estructuralismo, y el otro por el lado pedagógico, que es el constructivismo. En cuanto a las costumbres de la estabilidad, ya había hecho yo alusión a esto que voy a mencionar ahorita anteriormente. La importancia de la identidad. Para los funcionalistas, el tema de la transmisión cultural es importantísimo. Por eso le van a prestar gran atención a la parte de la cultura y a la parte educativa. Ellos consideran dentro de sus estudios que las costumbres contribuyen a la estabilidad social de un grupo humano. Es decir, le genera esta identidad que nos llena primero de alegría por sentirnos partícipes de una sola cultura. Cada vez que es 15 de septiembre la gente anda feliz, ¿verdad? A veces un poco preocupada por todos los preparativos, pero en generalidad pues se celebra con mucha tranquilidad y felicidad las fiestas patrias. Entonces eso constituye de alguna manera, ¿verdad? Algo que une a los pueblos. Y esto obviamente es algo importante y hay que sostenerlo. Él construyó una batería de conceptos rigurosos para dar un método científico a la etnografía, para el estudio de las culturas. Etnografía es la rama sería rama de la sociología y también de la teoría de la historia, relacionada con la historia y la sociología y la antropología también, que se dedican a estudiar, a describir las culturas, básicamente. Ahora hablemos un poquito del funcionalismo y la educación. El tema primordial que ellos buscan con la educación es alcanzar esta integración. Como dijimos al principio,
El funcionalismo es una doctrina bastante holística, ¿verdad? Que trata de considerar todos los elementos que puedan colaborar para mantener evidentemente una sociedad bien unida. Y la primera gran preocupación es la integración social. Es lograr que, obviamente, que la educación contribuya a esta estabilidad social, que la gente se sienta parte del colectivo, que participe en las diferentes áreas, ¿verdad? Cultura, ciencia, ¿verdad? Arte, que es parte de lo que nos mantiene con identidades y con esta solidaridad. Además del tema de la integración social, otro punto importante dentro de la educación funcionalista es el tema de la transmisión y homogenización. Y aquí también quiero hacer una advertencia respecto de ello. Sí es importante transmitir todos los valores culturales, los roles, los patrones de homogenización, ¿verdad? Cultural y lingüística, aunque ha aparecido una rama también, tanto de la sociología como de la filosofía, eh, que es parte de un movimiento cultural europeo que viaja incluso a América, que le llamamos hoy en día el posmodernismo. Esta actitud de venir a negar todas las estructuras, todo el status quo que existía de las diferentes estructuras de poder y autoridad. Entonces, hay algunas doctrinas, tanto filosóficas como sociológicas e incluso psicológicas, que se oponen a seguir con patrones de homogenización. Es decir, que quieren de alguna manera que cada persona sea sea lo más autónomamente posible. Por lo cual se oponen a los famosos roles de género, por ejemplo, ¿verdad? Y hay un revés histórico contra ello. Se han querido redefinir el comportamiento del hombre y de la mujer, por ejemplo, en la sociedad. La misma educación en esta época, de los años 1800 a 1900, educaba al hombre y a la mujer para cumplir roles específicos. Es la razón por la cual a veces incluso se prohibió que la mujer participara en la educación, porque claramente el rol de ella era estar en el hogar cuidando a los hijos y manteniendo el orden en el hogar y educando a los hijos también, dándoles la alimentación y también cuidando al hijo. Después aparece la gran liberación del feminismo de segunda ola, que viene a reivindicar el papel también de la mujer de la participación política, cultural y en la educación. Eh, con lo cual, obviamente, se le da un revés a esta homogenización que se pretendía mantener en la educación. Y hoy por hoy en día, pues la gente se dedica a hablar de roles, de género, pues le da aún más revés, a grado que incluso rompe completamente todo lo que se consideraba normal en aquel momento. Me refiero a la forma de vestir, a la forma de actuar, a las relaciones sexuales también, que comúnmente lo normal era hombre con mujer y mujer con hombre. Pero hoy en día se ha normalizado nuevas desviaciones que antes eran consideradas desviaciones y hoy se consideran preferencias sexuales, ¿verdad? Incluso hasta el cambio de términos, ¿verdad? De desviación a preferencia para dejar de seguir estigmatizando a la gente que tiene esta preferencia, ¿verdad? Se ha hecho el cambio cultural. En los años 90 siempre se habló de desviaciones sexuales. Ya hoy en día, si yo le digo a alguien que es un desviado sexual, suena a insulto. Suena a un insulto, porque ahora le quieren llamar preferencia sexual, a algo que yo decido ser. Te vean cómo culturalmente los términos también van cambiando para ir dando pie a este cambio de patrones que se venían dando como los normales. Y esto cambia también la forma de la familia, cambia la forma del matrimonio, cambia la forma de tantas cosas, para bien o para bien o para mal, porque realmente hay que ver los pros y contras de cada cambio cultural que se está produciendo en los últimos años. Pero que si hay un movimiento en contra de esta homogenización, sí la hay. Lo podemos ver en colectivos LGBT y en colectivos feministas. Incluso, incluso, hay una lucha tremenda contra el racismo que se da en Estados Unidos específicamente, que es la famosa cultura woke, donde intentan cambiar incluso los roles respecto al tema racial. Porque claramente por cuestión racial en Estados Unidos, por racismo, se pretendía mantener segregada a la persona dependiendo su fenotipo, es decir, dependiendo de lo que hoy anteriormente se llamaba raza. Y por tanto, los afroamericanos, por ejemplo, no podían participar en la ciencia, solo podían estar para divertir a la gente. Podían ser cantantes, músicos, bailarines, pero no podían participar en la educación porque no se les permitía. Entonces, esos son patrones también que se fueron transmitiendo de generación en generación desde la época colonial y que va a ir cambiando conforme el tiempo.
Y no sé si se han fijado que últimamente ha habido una total reivindicación de la participación del afroamericano en todos los ámbitos, al punto que hasta los mismos personajes de ficción los han querido cambiar, ¿verdad?, de color, para normalizar que un afroamericano vale tanto como un hombre blanco. Entonces, vemos esa lucha social también que algunos están haciendo allá, porque claramente ha habido racismo, eso no se puede negar. Ha habido racismo y todavía sigue existiendo ciertas comunidades racistas en Estados Unidos, cierta xenofobia también. Entonces, claramente la lucha social va a seguir mientras se siga dando esa falta de respeto a lo que llaman las minorías, que hoy en día no son tan minoría, porque claramente hay bastantes afroamericanos, pero aún así se les llama minorías, pues va a seguir la lucha mientras siga habiendo ese tipo de comportamientos racistas. Eh, y, y bueno, hay que estar pendiente de lo que realmente está pasando. Pero yo les invitaría, más que a ser partícipes directos de esta lucha social que algunos están implementando, a ser observadores, observadores críticos de lo que realmente está pasando. Porque incluso se está llegando a niveles un poco hasta absurdos. Niveles absurdos como por ejemplo, volviendo al tema de los personajes de ficción o incluso personajes históricos, como en el caso de Cleopatra, que Netflix sacó una serie donde sacan a Cleopatra como que fuera africana, cuando Cleopatra es descendiente de griegos, es decir, es descendiente de los griegos que invadieron obviamente Egipto. El hecho de que ella estuviera como reina de Egipto no la hace africana del todo. Nacida en Egipto sí, pero de ascendencia y diríamos de fenotipos y descendencia genética griega. Por lo cual probablemente tenía una tez clara, no era negra tampoco. Pero ellos intentan reivindicar tanto la minoría que quieren hasta cambiar la historia. Y eso ya es absurdo. Eso ya es demasiada locura ya. ¿Verdad? Está bien defender contra el racismo, contra la discriminación, contra la violencia, contra la falta de oportunidad. Totalmente de acuerdo con esa lucha. Pero lograr ese éxito de vencer todos esos problemas, cambiando también hasta la historia, me parece realmente ridículo. ¿Verdad? Como el caso de Jesucristo, que ahí aparece un montón de gente también del movimiento woke, de alguna manera criticando de que la iglesia siempre ha presentado a Jesucristo como un hombre de tez clara, ojos azules u ojos verdes y cabello prácticamente castaño o incluso casi rubio. Diciendo que cómo es posible que dibujen a Jesús así, ¿verdad? Incluso hasta hacen memes burlándose de esto, diciendo, se enojaron porque cambiaron a la sirenita, pero no se enojan porque cambiaron a Jesús. Quiero decir algo al respecto de esa parte, aludiendo a lo absurdo del argumento. Es que yo creo que hay que tener mucha, ¿cómo se puede decir? Hay que tener mucha claridad y ser muy objetivos cuando uno analiza este tema, del tema del racismo y de la raza y de la derivación genética. Porque en el caso de Jesucristo, por lo menos, no podemos afirmar que Jesús era completamente blanco por prueba genética, porque no hay pruebas genéticas. Pero hay otras pruebas que sirven realmente para hablar del posible origen étnico de Jesús, que son las antiguas pinturas de Jesús. Hay pinturas del siglo III, siglo segundo, en las catacumbas, donde pintan a Jesús como un hombre de tez blanca, ¿verdad? Y que están pintadas en catacumbas cristianas, que lo pintan de cabello oscuro, ¿verdad? Ojos negros y de tez clara. Eh, Por lo cual, valiéndose de la prueba histórica, se puede aludir a que realmente para la gente primitiva del cristianismo, Jesús era de origen blanco. Además, hay que ponerle atención al Israel de hoy. Es decir, hoy en día en Israel, si uno mira cuál es por ejemplo, en las comunidades judías ortodoxas, cuando uno mira las comunidades judías ortodoxas, uno se fija en el color de piel de ellos. Y ahí todos los judíos ortodoxos, la mayoría, en un 90%, son de tez clara. Y incluso algunos tienen ojos azules y ojos verdes, ¿verdad? Los verdaderos judíos de cepa de abolengo y que han cuidado la ortodoxia de Israel. Busquen ustedes en internet judíos ortodoxos y les van a aparecer un montón de rabinos e hijos de rabinos, ¿verdad? Y miren, fíjense, la gente que vive en Jerusalén y a ver qué tez de piel tienen. O sea, defender la tez de Jesús de una tez clara, primero, no le estorba a la iglesia. O sea, no estorba. Si Jesús hubiese sido negro, no estorba para nada. Su mensaje es independiente del color de piel. ¿Sí? Pero algunos pretenden cambiar la historia a la fuerza
forzando algo que hay pruebas históricas de pinturas donde representan blanco, además que su misma, diríamos, entre comillas, raza, aunque no me gusta hablar de raza porque el término ya fue descartado dentro de la sociología y la antropología y la medicina, y también la medicina y la genética, porque lo que hoy llamamos raza tendríamos que hablar más bien de fenotipos, ¿verdad? Porque no hay raza entre los seres humanos, no hay razas, solo hay fenotipos, porque razas entre perros, porque un San Bernardo jamás va a ser idéntico y jamás va a dar un perrito parecido a un chihuahua, jamás, porque esas sí son razas completamente separadas genéticamente. Pero en el ser humano puede ser que una mujer blanca dé a un niño negrito o una pareja de pareja mixta de origen a un niño blanco. Es decir, que haya dos afroamericanos que de pronto les salga el niñito blanco, eso se puede llegar a dar si alguno de los antepasados era blanco, porque hay un gen recesivo que se va a seguir repitiendo. Entonces, por lo único que estamos viendo es que hay cambio fenotípico, pero no hay razas. Pero aún así es útil utilizar al menos, por eso no se ha descartado del todo el concepto de raza, para hablar de este problema histórico. O sea, para hablar del problema histórico está bien hablar de raza si es para abordar aquel momento y contexto que se está viviendo y también para hablar del racismo. Pero hoy en día no deberíamos de seguir hablando de que hayan razas humanas, porque no hay razas humanas, somos solo una especie humana con fenotipos, ¿verdad? Valga esa aclaración también para abordar ese tema. Entonces, cerrando el asunto, pues claramente el intento de ir contracorriente contra estos patrones de homogenización cultural y lingüística son a veces erróneos y a veces absurdos. Como el hecho, por ejemplo, de la lucha lingüística que tenemos hoy en día. Ese montón de gente que está cambiando las letras finales de la palabra, ¿verdad? Poniéndole la letra E en vez de la letra A o la letra O, para supuestamente ser inclusivos. Estamos viendo eso hoy en día. Por lo cual es importante ver qué tan lógico es lo que está ocurriendo, qué tan coherente es esto, ¿verdad? Porque se está llegando a unos niveles, como digo, de absurdidad muy grandes, ¿verdad? Y que está generando más bien conflictos en vez de dar una solución. Mientras que hay otras cosas que requieren mucha inclusión a las cuales no se le está prestando atención, ¿verdad? Menciónenme ustedes aquí en Honduras, por ejemplo, aquí ya hay colectivos luchando por la inclusión en este país. Dígame qué país, qué lugar de este país que sea del gobierno, por ejemplo, que está ahorita luchando por la inclusión en el gobierno, que esa es su primer gran bandera de saludo a la patria, que el primer gran logro que vi en los primeros meses de Xiomara, logro entre comillas, fue haber contratado a alguien de la comunidad LGBT como parte de una institución del Estado, es decir, un trans contratado para trabajar en el gobierno. Bueno, listo. Se le da trabajo digno a una persona, no hay problema con ello. Pero muéstrenme ustedes si el gobierno ahorita, que dice ser inclusivo, ya ha abierto alguna, como Nayib Bukele, biblioteca para sordomudos, o para gente que tenga problemas de ceguera. Se le está enseñando braille a todas las personas que tienen que aprender braille. Se está haciendo inclusión en las escuelas para que niños con deficiencia de aprendizaje tengan un tutor que acompañe además a la maestra para que también esté siempre conviviendo con los demás niños, aunque tenga sus problemas motrices, para que no esté apartado de la sociedad. ¿Hay alguna inclusión en ese sentido? Porque mientras yo no vea esa inclusión en el Estado, todo lo demás es discurso populista, ¿verdad? Y falaz. O sea, hablan de inclusión solamente para cambiar las letras del abecedario. Hablan de inclusión para meter, obviamente, a gente por su perfil sexual a un puesto de trabajo que no nada tiene que ver con la parte sexual. Porque a mí me daría igual en una empresa cualquier trabajador. A mí no me interesa, como dice Nayib, este mismo Javier Milei, en una entrevista le dijo a Jaime Bailey, le dijo esto, a mí no me importa con quién tú tengas relaciones. Si tú trabajas honestamente y cumples la ley, tú eres un buen ciudadano. O sea, no tengo por qué venir yo a calificar a alguien como bueno o como malo para un puesto de trabajo dependiendo de su circunstancia sexual. Porque eso no tiene nada que ver con la parte laboral, ¿verdad? Entonces, porque Jaime Bailey le hizo una pregunta sobre la inclusión y le dice, a mí no me importa, si es honesto, cumple con la ley, no hay ningún problema, a mí no me interesa que haga con su vida privada. Entonces, hay políticos que tienen esa cuestión bien clara. Pero hay otros que intentan sacar bandera populista diciendo, ay, contratamos a alguien que dice tener tal preferencia en el gobierno, como pasó en México también. Entonces, esa es una lucha populista absurda que nada tiene que ver. Lo que hay que vigilar en el gobierno es que la gente que trabaje, ¿verdad?, sea realmente experta en el área que va a trabajar, ¿verdad? Es lo único que debe interesar.
Rob Schneider, el famoso comediante en Estados Unidos, por ejemplo, en uno de sus tantos stand-ups, se volvió muy polémico porque dijo lo siguiente, que creo que fue la empresa American Airlines, estaba sacando pecho porque dijeron que actualmente la política de American Airlines era contratar a más gente de la comunidad LGBT transexual para que trabajen como capitanes de manejo de aviones. ¿Ok? Esa es la gran bandera que ahorita están utilizando la empresa American Airlines para mostrar su supuesta responsabilidad social. Y Rob Snyder, bromeando sobre el asunto, le dice, no sé ustedes, pero a mí me preocupa que estén contratando a la gente solamente porque sea de un tal colectivo y no estén contratando a la gente porque sea un experto en aviación. Que ese es el problema que trae, ese trasfondo ideológico. Es decir, que en vez de poner énfasis en lo que realmente es importante, que sea un buen político, que sea un buen experto, que tenga una excelente profesión, eso es lo que debe importar para un cargo público, que tenga ética intachable, sí debe importar para un cargo público, se le está dando primacía a alguien solamente porque ha sido minoría en la parte sexual, que nada tiene que ver con el puesto de trabajo. Entonces, eso es ahí donde se vuelve enfermiza la sociedad, porque empieza a generar una agenda promotora de puestos de trabajo a gente que quizá no sea experta para estar en ciertos puestos de trabajo. Entonces, cuando empieza esa discriminación, porque eso sí es discriminar, cuando le dan primero el trabajo a alguien por ser de la comunidad LGBT o ser feminista antes que alguien que sea experto y estudiado, eso es discriminación. Y de alguna manera algunos no quieren aprender a ver esto. Ellos no quieren ver que esto también es discriminar. ¿Verdad? Ellos creen que están haciendo inclusión, pero más bien están excluyendo a la gente experta, a la gente que ha estudiado, se ha preparado, y por darle primacía a la agenda ideológica, se olvidan de la responsabilidad social de poner a gente capaz al frente de las instituciones del Estado, que es lo que ha ocurrido también en otros países, ¿verdad? Que se ha vuelto un show más que algo funcional. Por otro lado, en el funcionalismo de la educación hay que poner atención a las relaciones y redes sociales que se forman desde la escuela, colegio, universidad, porque eso es lo que ayuda también a tener buenos equipos de trabajo en las empresas y en el Estado. Entonces hay que mantener siempre un sistema educativo que ayude y colabore a que se integren los niños y los jóvenes a trabajar de una u otra manera, que entiendan que el trabajo es necesario, que tienen que aprender a trabajar en equipo. Eso es importante también. Yo no me imagino una clase que sea práctica, donde todos los trabajos se hagan de manera individual. Una clase teórica como esta, pues es difícil hacer trabajo práctico y más cuando es online. Difícil hacer trabajos grupales cuando estamos tan distantes por el tema de que estamos separados. Pero una clase que sea práctica de campo, tiene que ser grupal. Siempre tiene que ser grupal. ¿Verdad? No puede hacerse de manera individual, excepto cuando sea dibujo uno, por ejemplo, que ahí sí las tareas tienen que ser individuales, porque si no, a veces hacen planos feos los arquitectos o ingenieros. Entonces, pero en otras actividades, topografía, por ejemplo, clases de topografía, ¿verdad? Clases de laboratorio, los trabajos deben ser en equipo, porque cuando vayan a las empresas y a las industrias y a las grandes farmacéuticas, van a trabajar en equipo. Y es importante aprender a forjar ese liderazgo, ¿verdad? Donde todos participen y sean protagonistas. Por otro lado, también hay que tener una atención clara sobre ese papel educativo como función social. La educación, al igual que la iglesia, la cultura y la política, juegan función social. Pero hay un riesgo, un único peligro que podemos ver a nivel educativo, y es el adoctrinamiento social. Aquí quiero yo recoger algunas características que quiero que veamos y que tengamos claridad sobre el peligro que esto conlleva. ¿Verdad? Esta imagen que ustedes ven aquí en pantalla, donde aparece una maestra cortando los pensamientos de los chicos para dejarlos cuadrados como a ella le gusta, ha sido reutilizada tanto por comunidad LGBT, anti-LGBT, políticos, partidos políticos, ideologías, doctrinas sociales. Es decir, en estos cuadritos, de hecho, yo la voy a utilizar en esta diapositiva. Ya van a ver en qué momento lo voy a utilizar, porque está excelente la imagen, está muy excelente para poner en esos cuadritos cualquier ideología o doctrina. Por ejemplo, yo he visto ateos que han utilizado esta imagen para atacar a la religión, para decir que la religión es alienación social. Yo la voy a utilizar de otra forma, ¿verdad? Aludiendo al adoctrinamiento de la ideología de género, aludiendo a ello, que también se puede utilizar para hablar de esta ideología.
Es decir, la imagen está excelente para hablar del adoctrinamiento. Me parece que es muy útil para ello, ¿verdad? Hay otro tipo de imágenes que pueden ser similares, pero se presta muy bien. Una cosa es forjar parámetros, roles en la gente para que sean funcionales a nivel social. Yo, por ejemplo, en un chico de primaria esperaría forjar en él el sentido de liderazgo, que es un rol importante para la sociedad. Es importante forjar en aquel chico que tiene habilidades matemáticas, pues la capacidad de la inventiva matemática. Por eso se hacen proyectos de matemática para que pongan a funcionar la inventiva, ¿verdad? Porque esa es una función, esa es una actividad y una habilidad social necesaria y un rol necesario para la ciencia de la sociedad. Es decir, ese es el papel que debe jugar la educación. Forjar roles que sean funcionales para las tareas que ocuparemos como sociedad. Pero cuando se utiliza para meter doctrinas, ideologías, puede ser peligrosa o no. Puede ser peligrosa o no. Porque si la doctrina no es fanática, si no es un fanatismo religioso lo que se inculca, puede ser equilibrado, ¿verdad? Por lo menos yo me considero que yo no me considero un fanático religioso. No me considero un fanático religioso a pesar que pasé por toda la catequesis, por la catequesis de cada uno de los sacramentos de la Iglesia Católica, asistí a la misa desde el año 92, ¿verdad? Hasta actualmente. Asisto a misas, pasé por los 2 años de seminario menor, pasé por 4 años de seminario mayor, pasé por la maestría en teología espiritual y aún con toda esa formación espiritual, no me siento fanático de la religión porque no soy desequilibrado. Mantengo cierta mesura, cierto control sobre mis emociones al momento de compartir mi vida espiritual. Y por tanto, yo soy testigo de que la enseñanza de la iglesia no intenta forjar gente fanática. Ahora bien, más bien he visto que la gente que no se forma, la gente que no se educa en la fe, esa es la gente que termina fanática en las religiones. Esa es la gente la que no lee bien la Biblia, la que la lee a medias, la que la saca de contexto. Esa es la gente que termina fanática. Por lo cual, para mí, la educación cristiana no es peligrosa. Más bien, la falta de formación correcta es la que hace peligrosa, ¿verdad? A la religión. Igual pasa con los musulmanes. Los musulmanes que se forman muy bien en el Corán son gente amable, son gente misericordiosa, son gente buena. Pero la gente que lee a medias y saca de contexto las cosas se puede volver hasta terrorista. Entonces, en ese sentido, hay que poner atención que no todo sistema que enseña algo puede ser adoctrinamiento para adormecer a la gente o para alienar a la gente. Al contrario, yo siento que la enseñanza misma de la iglesia a mí me ha dado libertad de pensamiento, mucha libertad de pensamiento, mucha autonomía. Pero vamos a ver más adelante qué peligros sí se pueden dar cuando hay fanatismo tanto en lo social, político, religioso también e ideológico. Nos vemos el día de mañana para compartir este tema del peligro del adoctrinamiento social y pasen a firmar en el aula siempre colocar su asistencia final. Tengan una feliz noche. Nos quedamos por aquí, nos vemos mañana. Buen provecho a todos los que vayan a comer.